el sufrimiento. Hemos visto diferentes perspectivas a lo largo de estas últimas semanas y hoy veremos el tema número 7. Ya es el tema número 7 de esta serie, el sufrimiento, y el título del tema de hoy es Los propósitos del sufrimiento. Los propósitos del sufrimiento, tema número 7 de la serie El sufrimiento. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo número 12. Yo lo leeré en la versión Reina Valera actualizada 2015. Primera de Pedro 4:12, dice así la palabra del Señor. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. No se sorprendan, dice aquí Pedro, por el fuego de la prueba, de la aflicción, para ponerte a prueba, como si eso fuera algo extraño, cuando en realidad la prueba no es extraña a los hijos de Dios. Oremos al Padre. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por concedernos nuevamente la enorme bendición, Señor, de estar congregados en tu nombre, Señor, para alabarte y adorarte como ya hemos hecho, para tener comunión contigo, Señor, a través de la oración y para recibir el mensaje que tienes para nuestras vidas. Estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hablarnos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos entonces, Padre, que por favor quites toda distracción, todo aquello que quiera ocupar nuestra mente, nuestro corazón y que no vaya en armonía con el mensaje, que no encuentre cabida, Señor. Que no haya espacio en nosotros, sino solamente para escuchar tu voz. Y que esa palabra que tú envías como una semilla, Señor, produzca el fruto que esperas a tu tiempo, por lo cual tú le envías para que no regrese a ti vacía, Señor. Padre, a través de tu mensaje trae exhortación, trae consuelo, edificación, corrección, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor, porque tu palabra, Padre, es verdad y tu palabra nos santifica y nos purifica. Por eso te damos gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces leíamos primera de Pedro 4:12 que no debemos extrañarnos por el fuego de la prueba que nos viene para justamente probar nuestra vida. Y entonces podemos decir, amados, que el sufrimiento es parte de la vida diaria de todo cristiano, de todo seguidor de Cristo. De hecho, es lo constante. No sales de una cuando ya entras a otra, o estás en esa y te llegan dos más, y se arregla una y viene otra preocupación, viene otra dificultad, viene otro sufrimiento, y cuando crees que estás bien, te llega otro, y así es una constante en toda la vida del creyente el sufrimiento. ¿Sí o no, mis amados? ¿Alguien en este lugar está sufriendo por alguna situación hoy en día? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? Me parece que todos, la gran mayoría, gracias. Todos tenemos algo que nos hace sufrir. Dice que hasta los pies levantaríamos de tanto sufrimiento que llevamos sobre nuestros hombros. Es una constante el sufrimiento por una situación o por otra. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos tanto al sufrimiento que ya no lo sentimos. Pero el momento en el cual nos libramos de esas situaciones, sentimos un alivio, un descanso, como que un peso es quitado de nuestros hombros, y aunque no lo sentíamos y lo percibíamos, es porque estábamos sufriendo, nuestra alma sufre en nuestro interior, y a veces no nos damos cuenta porque ya es algo continuo, es algo permanente, es algo que no se va de nuestra vida, y cuando se va
llegan otros sufrimientos más. Hemos visto a lo largo de estas semanas, en esta serie de mensajes, que el origen de todo sufrimiento es el pecado. Demostramos a través de la palabra que el origen de todo sufrimiento en la vida, en el mundo, en la creación, es el pecado. Y puede haber causas personales por las cuales sufrimos. Específicamente vimos esto la semana pasada y dijimos que una de las causas por las cuales podemos sufrir es por causa de nuestro pecado. Para los que están tomando nota, les digo el pasaje, aunque no lo vamos a leer. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Una causa de sufrimiento personal, es decir, el origen de todo sufrimiento es el pecado, está claro. Sufre la creación, sufren los seres humanos, sufre todo, la tierra completa, dice que gime. Pero hay situaciones en las cuales nosotros sufrimos personalmente y una de ellas puede ser por nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, sufrimos, así lo dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. Esto lo hablamos la semana pasada, por si no lo recuerda, puede repasar el mensaje que ahí está en las redes sociales. Otra causa por la cual sufrimos es por el pecado de los demás. Es decir, aunque nosotros no hayamos cometido un pecado que nos cause sufrimiento, podemos sufrir por el pecado de alguien más, como podemos leer en Lucas 13, versículo 4. Alguien cometió una imprudencia, alguien cometió un error y nos afecta a nuestra vida. Decíamos entonces que los cristianos también pueden morir de un accidente trágico, aunque no tengan la culpa. Alguien cometió una imprudencia, un error, un pecado que le causó la muerte a un cristiano, o una herida o una agresión que puede lastimarle. Y esto significa que también sufrimos por el pecado de los demás. Otra de las causas por las cuales sufrimos, y dijimos que era una especie de sufrimiento voluntario, que nosotros decidimos o no pasar por ese tipo de sufrimiento, es por seguir a Cristo. Si tú y yo decidimos seguir a Cristo, es un hecho que vamos a sufrir en el mundo, como dice Juan 15, 19. Sufrimos por seguir a Cristo en el mundo, Juan 15, 19, pero también podemos sufrir en la iglesia por seguir a Cristo. Es decir, que hay cristianos que son obedientes a Cristo y eso les va a causar sufrimiento dentro de la misma iglesia, como dice Marcos 3, 25. Porque hay cristianos que no ven bien a otros cristianos que siguen a Cristo. Les pueden llamar fanáticos, les pueden llamar radicales, extremistas, porque han decidido seguir fielmente a Cristo de acuerdo a su palabra. Eso se puede ganar, el sufrimiento por causa de otros cristianos cuando se burlan o hacen escarnio de un verdadero seguidor de Cristo. Y otra situación por la cual también sufrimos los cristianos es por los perdidos, es decir, por la condición de los demás. La condición de los demás también puede traer sufrimiento a nuestra vida. Sufrimos por los perdidos, los que están sin Cristo, como dice Mateo 9:36. ¿Te duele algún familiar, algún ser querido, algún amigo entrañable que no tiene a Cristo en su corazón, que no obedece a Cristo, y eso trae sufrimiento a tu vida? Si tienes pasión por los perdidos, compasión por ellos, y también por los creyentes se sufre. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4:19, que se sufren como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Es decir, que no solamente se sufre por los que no tienen a Cristo, sino que también se sufre por los que tienen a Cristo, pero que aún no tienen o no han alcanzado la madurez que les permita llevar una mejor vida aquí en la tierra. Y se sufre porque no entienden, porque no obedecen, tienen a Cristo, son cristianos, pero siguen cometiendo errores, siguen tropezando, no han dejado tal vez algunos vicios, algunos pecados, y eso trae sufrimiento también
a los creyentes. Así es que, hermanos, con esto quiero reiterarles que el sufrimiento es parte de nuestra vida diaria, es parte del día a día en cada uno de nosotros. Pero ahora bien, vamos a ver cuál es el propósito de todos esos sufrimientos. Acompáñenme aquí mismo en la carta de Pedro, la primera, pero al capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Pedro 2, 21. Dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Cristo sufrió por ti y eso es un ejemplo para que tú sigas sus pisadas. Es decir, que si Cristo sufrió, que si Cristo padeció, Él dejó un camino marcado para que tú y yo lo sigamos, y va a significar también sufrimiento y padecimiento. Él pagó por nuestros pecados, ahora nos corresponde a nosotros vivir para Él, entregándole nuestra vida, así como la entregó por nosotros, y eso va a hacer sufrir nuestra vida mientras Él nos llame a su presencia. Y mire, otro pasaje que nos habla acerca de este camino de sufrimiento, lo encontramos en el libro de los Hechos. Acompáñame por favor, Hechos capítulo 1. No sé si este mensaje, en vez de traer ánimo, trae desánimo a los cristianos que esperan tal vez solamente escuchar de las promesas, de las bendiciones, de la prosperidad, de la salud y la abundancia, pero la realidad cristiana es justamente como lo describe la Biblia, y es lo que estoy intentando transmitirle a usted a través de esta serie de mensajes, de que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Y mire, Hechos 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no vemos la palabra sufrimiento, al menos no en la traducción como lo tenemos la mayoría de las Biblias, cuando dice que me serán testigos en Jerusalén. Esta palabra testigos es una palabra griega que es martus, M-A-R-T-U-S, martus. Esta palabra griega significa testigo, como está aquí traducido, significa también espectador de algo, alguien que ve o presenció algo, por eso es un testigo, pero también significa sufrir por su fe en Cristo. De hecho, de esta palabra martus, traducida como testigo, se deriva la palabra mártir. Y un mártir es una persona dispuesta a sufrir por su fe en Cristo. Entonces, si aplicamos ese término a este texto, el Señor Jesucristo les dice: me serán mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No necesariamente significa que tú y yo vamos a perder la vida por Cristo, pero sí significa que tú y yo vamos a poner nuestra vida al servicio de Cristo, y eso significa inevitablemente que vas a sufrir, que vamos a sufrir por causa de seguir a Cristo y por las razones que ya comenté hace unos minutos. Jesucristo, en su ministerio de apenas 3 años, recorrió la tierra por donde Él vivía, donde Él nació, y apenas sí cubrió, digamos, unos cuantos kilómetros de la región donde Él habitó, en la región de Palestina. Pero le faltó, por supuesto, Jesucristo cubrir mucha extensión de tierra para llevar el mensaje del Evangelio, o como dice aquí, para ser testigos de Cristo. Y por eso Él comisionó a sus discípulos a continuar con esta obra
misionera de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, a todos los rincones del planeta. Y es por esa causa que usted y yo estamos en este lugar, en este momento, estudiando su palabra, porque alguien tomó en serio este llamado de Dios de predicar el evangelio y le predicó a alguien más, y ese alguien más, y ese le predicó a otros más, y así hasta que llegó el conocimiento del evangelio a su vida y a mi vida. Y es por esa causa de aquellos siervos obedientes de llevar el mensaje de salvación que usted y yo estamos ahora aquí. Y asimismo, si usted y yo obedecemos este mandato, llevaremos el mensaje a más personas. Futuras generaciones podrán ser la cosecha de lo que usted y yo sembremos hoy en día, que no tenemos idea del alcance de la salvación que nosotros podemos predicar a los demás, hasta dónde llegará, a cuántos alcanzará. No tenemos idea de ello, pero el Señor sí lo sabe, y por eso te ha comisionado a ti y a mí de llevar su mensaje. Y esta obra evangelizadora, como ya lo he dicho, va a traer sufrimiento a tu vida y a la mía. Además de esto, encontramos otro pasaje donde el llamado de Dios implica el sufrimiento. Aquí mismo en Hechos, capítulo 9. En Hechos, capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo. Y en el versículo 16 de Hechos 9, fíjense cómo se expresa Dios de Saulo cuando le envía a Ananías a que ore por Saulo. Versículo 16 de Hechos 9 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice en su Biblia? Padecer por mi nombre. Imagínense ese llamado: yo te voy a enseñar cuánto necesitas sufrir por mí. ¿Tú acudirías a ese llamado si te dijeran: a ver, mira, ese que va pasando por ahí, tráemelo? Quiero decirle y hacerle saber cuánto necesita sufrir por mi causa. ¿Tú dirías sí, yo quiero? Seguramente no. Seguramente dirías: no, paso, estoy mejor así. Porque imagínate estar en las manos de Dios y que Dios te va a enseñar cuánto necesitas sufrir por Cristo. No suena un mensaje muy atrayente. Si tú vas aquí enfrente a la Alameda a predicar: a ver, a todos aquellos, Dios les va a mostrar cuánto necesitan sufrir. Si tú te entregas a Cristo, ven a Cristo y Dios te va a enseñar cuánto vas a sufrir por Él. ¿Cuántos crees que se te acerquen? Nadie. Está loco. Déjenlo solo, ¿no? Llamen a la policía. Porque no es atractivo este mensaje, pero es la verdad. Sí, hay una situación que tú y yo tenemos que hacer cada vez que predicamos el evangelio. Tenemos que llevar a las personas al convencimiento. No nosotros, sino el Espíritu Santo es el que les convence, pero nosotros con nuestras palabras conducimos hacia donde queremos llevar a la persona y hacerles saber que es un pecador, que es una pecadora, que está sentenciado a muerte, que ya hay una sentencia, hay un decreto en su contra que dice muerte eterna. Y que si tú y yo nos callamos ese mensaje, las personas se van a quedar con una idea equivocada de lo que es el evangelio. Es hacerles saber que están condenados a muerte. Y el único que puede cancelar ese decreto, esa sentencia, ya está dictada la sentencia, solo es cuestión de que llegue el día para ejecutarla. Muerte eterna. Y solamente el único que puede cancelar esa sentencia, ese decreto, es Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, la promesa de Dios para aquellos que le reconocen como Señor y Salvador es la salvación de la ira de Dios.
La salvación del juicio eterno. Sí, eso es el Evangelio, pero también significa seguir a Cristo, entregarle a Él su vida, aunque esto traiga sufrimiento al creyente y seguro lo traerá. Así es que no mutilemos el mensaje del Evangelio, haciéndole saber a la gente que está perdido, que va a ir al infierno si no acepta a Cristo, si no reconoce su muerte sustituta en la cruz. Su sentencia será ejecutada y padecerá la ira eterna de Dios. No significa que Dios lo manda al infierno y ya se me pasó el enojo, ahora sí salte del infierno. No, su ira es eterna, así como su salvación. Bien, volviendo al tema, entonces, ¿vamos a sufrir o sí o sí? ¿Estamos sufriendo o sí o mañana lo haremos? Pero es una constante en la vida del creyente. Y quiero compartir con ustedes algunos de los propósitos por los cuales sufrimos en Cristo. No siempre vamos a saber las causas reales por las que estamos sufriendo. Ahorita que pregunté, ¿alguien está sufriendo? Todos levantaron la mano. Los que están allá en casa seguramente también están sufriendo, padeciendo de alguna forma, pero no siempre sabremos por qué. No siempre vamos a saber la causa de nuestro sufrimiento. Si no lo sabemos, a veces en nosotros nos decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Como Job le preguntó a Dios, ¿y por qué yo? Si procuro vivir una vida que te agrada, Señor, procuro cumplir tus principios y mandamientos, trato de tener una vida en orden, ¿por qué me pasa esto? Te digo una cosa, tal vez nunca lo sabrás. ¿Por qué fue? Ahora sí, como decimos cotidianamente, solo Dios sabe. ¿Por qué fue? No lo sé. Solo Dios sabe por qué permitió esa situación. Entonces, si tú y yo no podemos a veces juzgarnos a nosotros mismos porque estamos pasando por una dificultad, mucho menos podremos juzgar porque los demás están pasando por algún problema. Si no te puedes juzgar a veces a ti mismo porque estás sufriendo, menos podemos decir por qué está sufriendo alguien más. Solo Dios lo sabe. Habrá ocasiones en las cuales sí, Dios nos muestre y nos revele y digas, ya entendí por qué pasé por ese sufrimiento, ahora lo veo, pero no siempre será así. Solo te exhorto, mi amado hermano, a que confíes en el Señor y que Él tiene propósito para tu vida, aún a través del sufrimiento, como leíamos hace un momento. No te extrañes del fuego de la prueba que vendrá a tu vida. Vamos a ver así entonces algunos. No quiero decir que estos sean todos los propósitos por los cuales sufrimos, pero tal vez ustedes a través de esta enseñanza y yo mismo podemos saber por qué estamos pasando por algo, por alguna situación difícil, pero repito, no son todos y no siempre lo sabremos. Primero, ve conmigo a segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Son 7 los propósitos que vamos a estar viendo porque sufrimos y son solo algunos de ellos. Segunda de Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Entonces, Dios trae tristeza, trae sufrimiento a las personas, ¿para qué? Para arrepentimiento. Entonces, la primera causa por la cual Dios nos hace sufrir o nos permite sufrir es para
quebrantar. Dios permite o causa nuestro sufrimiento para quebrantar. Proverbios 16:18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes de la caída estaba la soberbia, antes del quebrantamiento estaba la altivez, el orgullo, la jactancia, la prepotencia. Tantas características que el hombre trae en su corazón, y cuando no entiende por el consejo de la palabra, Dios quebranta. ¿Conoce usted personas que eran muy altivos, que eran muy soberbios, y Dios los quebrantó, Dios los humilló, como lo hizo con Pablo, que dice que lo derribó, lo dejó ciego, él que perseguía a los cristianos y consentía en su muerte? Dios así trata con los altivos. Y gloria a Dios que los trate así. Malo es que Dios los deje hacer lo suyo y no los quebrante, porque una persona en esa condición difícilmente se volverá a Dios. Pero cuando Dios quebranta el orgullo, es justamente porque ha puesto sus ojos sobre esa persona y quiere traerlo a sus pies. Hermano, hay personas, como lo hemos dicho, que solo aprenden a golpes. No aprenden por el consejo de la palabra, no aprenden por la exhortación, solo aprenden a golpes y sufriendo cosas que pudo haber evitado si tan solo hubiera sido obediente a lo que se le exhortó, a lo que la palabra dice claramente de su vida. Prefirió ser golpeado, prefirió sufrir, y Dios no lo va a dejar. Por eso demos gloria al Señor cuando Él quebranta a alguien en vida, porque si lo deja en esa altivez, en esa soberbia, se irá con ella al infierno. Pero si Dios quebranta en vida, démosle la gloria a Dios, porque le está dando la oportunidad de arrepentirse para salvación, como acabamos de leer. Cuando es necesario, Dios quebranta. Te quebranta a ti, me quebranta a mí, para quitar el orgullo principalmente. Qué triste es ver la situación de algunas personas que conocen del Evangelio y sufren por sus errores, sus pecados, su dureza de corazón, y uno dice: ahora sí, con esta es la buena, con esto que le pasó seguramente se va a volver a Cristo, va a dejar ya de andar ahí vagando por el mundo. Y no, y siguen. Y viene otra situación más fuerte y uno dice: ahora sí, con este quebrantamiento no lo va a aguantar y va a volverse a Cristo. Y no, y sigue. Y dices: bueno, ¿qué esperas? Estar agonizando en un lecho de muerte, estar encerrado en la cárcel. ¿Qué esperas para quebrantar tu orgullo y entregarte a Cristo? Por eso Dios lo permite o él mismo lo causa para hacernos dóciles, para ablandarnos. Por eso uno de los propósitos por los cuales sufrimos es quebrantar. Segundo, Salmos 119, 71. Si tú te identificas en uno de estos, mis amados hermanos, entiende entonces por qué Dios te tiene sufriendo. Salmos 119, 71, dice el salmista: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Entonces, una segunda razón o propósito del sufrimiento es conocer más a Dios a través de su palabra, como lo dice aquí el salmista. Qué bueno que me afligiste, qué bueno que me hiciste sufrir, qué bueno que me quebrantaste, porque de esta forma conozco más tus leyes, conozco más tu palabra y te conozco más a ti.
Cuando sufrimos, cuando estamos pasando por alguna tragedia, usualmente buscamos a Dios por ayuda. Señor, ayúdame, mira, estoy pasando por esto, Señor. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, aunque sea por el quebrantamiento, podemos conocerle mejor. ¿Tú crees que si Dios sabe que si te prospera, te vas a perder, tú crees que Dios te va a prosperar? Es como si yo a mi hijo de 10 años le diera muchos miles de pesos. ¿Es algo razonable? ¿Es prudente? No, bueno, mi hijo puedo confiar que tiene madurez, ¿no? Pero si no tuviera esa madurez, a alguien inexperto, y yo le doy mucho dinero a un niño, se va a perder, va a gastárselo en tonterías, va a hacer cosas inapropiadas porque no está preparado para manejar tal cantidad de dinero. Bueno, así mismo pasa con los creyentes. Si Dios sabe que el dinero, el poder, las riquezas, la fama te va a hacerte perder en el mundo, no te lo va a dar. El diablo sí, dice, ándale, ya sé, si le doy, mira, se pierde, se olvida de Dios, y el diablo procura de alguna forma entonces darnos aquello que aparentemente es bueno, pero que va a significar que nos alejemos de Dios. Por eso, si Dios sabe que a través del quebrantamiento, que a través del sufrimiento vas a estar pegadito a Él, ahí a sus pies, así te va a tener, así me va a tener. Como le dijo Pablo, 3 veces le pido al Señor que me quite este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Y dice Pablo que el Señor le permitió ese aguijón para que no se soberbeciera, para que no se exaltara a sí mismo por la rebelión, la revelación que Dios le dio cuando le llevó al tercer cielo. Entonces, si Dios sabe que solamente en el quebrantamiento estás con Él, pegadito a Él, buscándolo, orando, leyendo su palabra, congregándote, así te va a tener. Y eso te va a permitir conocer más a Dios como nuestro proveedor, como nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestro abogado. Ejemplos de estos tenemos muchos en la Biblia. Por ejemplo, Dios hizo pasar a Israel por el desierto. Y dice la palabra que Él lo llevó como lleva un padre de la mano a su hijo. Dios llevó a su pueblo por el desierto porque era necesario ese proceso de sufrimiento para sacar a Egipto del corazón. Sacó al pueblo de Egipto, pero Egipto estaba en el corazón del pueblo y por eso lo tuvo que llevar por un desierto para purificar la mente y el corazón de su pueblo. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de que alguien conoció a Dios a través del quebrantamiento fue Job. Estudiamos hace unas semanas la vida de Job y vimos cómo en esa primera oleada de pérdidas que sufrió Job, cuando se llevaron todos sus ganados, todas sus posesiones, ¿verdad? Todos sus hijos murieron. Y dice Job 1:22 que él no vio despropósito alguno a Dios. Él no le atribuyó a Dios ningún mal por lo que estaba padeciendo. Sabía que era Dios el que lo estaba haciendo, pero él no vio un despropósito, sino que Job vio que había un buen propósito de Dios aún en estas desgracias que él sufrió. Dice que no levantó su corazón contra Dios, no blasfemó contra Dios en esta primera ola de desgracias que sufrió. Posteriormente sabemos que Job sufrió una enfermedad muy difícil en todo su cuerpo, cubierto de llagas, y sus amigos, ¿verdad?, le malaconsejaron, y después de un tiempo vemos que Job, ese que dijo que no le vio despropósito, cambió su parecer con respecto a Dios. Mira, para que lo veamos juntos, acompáñame al libro de Job. El versículo que cité, Job 1:22, mira qué actitud. No sé cuántos podríamos soportar lo que sufrió Job y decir lo mismo que él dijo. Job 1:21 dice:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 22. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que la integridad de Job, el temor que tenía por Dios, el que estaba apartado del mal, le alcanzó a Job para, a pesar de las desgracias que estaba sufriendo, hacer lo que aquí dice Job 1, 21 y 22. No pecó ni vio despropósito de Dios en sus desgracias. Pero pasado el tiempo, cambió. Mira, acompáñame aquí mismo a Job, pero al capítulo 30. Mira cómo cambió Job de lo que dijo en ese momento a lo que aquí, 29 capítulos después, en la historia de Job, lo que él dice. En Job, versículos, 31, perdón, me equivoqué. Disculpe, me perdí el pasaje, déjenme ver si lo recupero. No, porque es versículo 20 y 21. Ahorita lo encuentro. ¿Verdad? No, no llega. Ay, discúlpeme. Pido una disculpa, estoy en el libro de Salmos. Sí. Discúlpenme, mis amados. Gracias por estar atentos. Me rescataron. Gracias. Sí. Ahora sí, Job 30 estaba en otro libro, versículos 20 y 21. Dice, clamo a ti. Job le está reclamando a Dios. Clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y tú no me atiendes. Imagínate este reclamo de parte de Job. Versículo 21. Te has vuelto cruel para conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Dios siendo calificado por Job como cruel. Qué cruel eres. No decía unos capítulos atrás que él no pecó ni vio despropósito. Ahora le dice, no me atiendes, no me respondes, eres cruel. ¿Qué pasó? Es decir, que el conocimiento que Job tenía de Dios le alcanzó para lo primero, pero ya aquí no le alcanzó. Aquí ya le llamó hasta cruel. Job conocía a Dios, pero no lo suficiente como para soportar este momento de la prueba. Job no conocía la soberanía de Dios y por eso lo cuestionó. Pero mira cómo cambia la situación cuando Dios ni siquiera le contesta a Job por qué es la causa de sus sufrimientos. Cuando Job le dice, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás? ¿No me atiendes? Dios le contestó otra cosa y le empieza a preguntar Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límites a las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo alimentaba a estos animales? Y Job se dio cuenta entonces de su error y mira cómo recapacita Job en el capítulo 42, versículo 5. Dice Job a Dios, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job conocía a Dios, lo conocía muy bien, pero no lo suficiente. Y a través de las desgracias que él sufrió, lo conoció
mejor. Si tú crees que conoces a Dios y estás pasando por sufrimiento, te digo una cosa, te falta conocerle aún más. Nunca llegaremos a conocer completamente a Dios, nunca. Él es inescrutable. Él está más allá de nuestra capacidad humana para conocerlo, para comprenderlo. Pero sí podemos conocerlo más, y esto puede ser a través del sufrimiento. Cuando tú y yo conocemos más de su palabra, como leíamos en el Salmo 119, más conoceremos de Dios, y cuanto más conozcamos de Dios, más le vamos a amar. Así es que cuando tú y yo estamos sufriendo, cuando no tenemos esperanza alguna, cuando nada ni nadie nos puede ayudar ni salvar, ni vemos cómo salir de la situación en la cual nos encontramos, entonces conocerás mejor a Dios. Cuando no te quede nada, cuando no te quede nadie, conocerás mejor a Dios. Y para eso es el sufrimiento. Tercero, Romanos 5, versículos 3 y 4 en Romanos 5. Dice así la palabra del Señor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, mire, esta secuencia: las tribulaciones o el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Entonces, otro de los propósitos por los cuales tú y yo sufrimos o podemos sufrir es producir esperanza. Los sufrimientos, en vez de desalentarnos y decir, ay, no, ya no quiero nada con Dios, no salgo de una cuando entro a otra, ya no quiero saber nada del cristianismo, es más, ya me voy a alejar de la iglesia, ¿para qué voy si no cambia mi vida, si no mejoran las cosas? No, yo ya no quiero saber nada. No tomemos esa actitud, porque se nos puede aplicar lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando dice, estaban entre nosotros y salieron de nosotros, para que quedara demostrado que no eran de nosotros. Hablaban como nosotros, vestían como nosotros, cantaban como nosotros, ofrendaban como nosotros, se congregaban como nosotros, oraban como nosotros, pero no eran de nosotros, y por eso salieron de nosotros. No sabe cuánto dolor me causa, y yo creo que es un dolor compartido con algunos hermanos aquí, cuando vemos personas que han pasado por esta iglesia y han dejado de congregarse. Y no quiero decir aquellos que se han ido a otra iglesia, lo cual damos gracias a Dios que no han dejado de congregarse, aunque sea en otro lugar, pero nos referimos a aquellos que ya no se congregan en ninguna iglesia, que estuvieron aquí o han estado allá en otras y simplemente ya no se congregan. Qué grande dolor causa que las personas desistan de perseverar en Cristo. Y puede ser una situación que nos lleve a cuestionar si realmente una persona que abandona la iglesia es salva o no. Una persona que no se congrega por gusto, porque habrá personas que no pueden por situaciones económicas, físicas, de salud, pero cuando por gusto dicen, no, yo ya no quiero congregarme, es cuestionable si realmente es una persona salva o no.
Entonces los sufrimientos no nos deben de llevar a decir, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con los cristianos, ya no quiero nada con la iglesia, me voy al mundo. Al contrario, los sufrimientos nos deben de motivar a perseverar, a esforzarnos, a decir, con más ganas ahora voy a asistir a la iglesia, con más ganas ahora voy a estudiar la palabra, voy a meditar en ella, con más ganas voy ahora a buscar a Dios en oración para que me alivie en medio de este sufrimiento, pero no voy a negar a Dios en mi vida. Como Job dijo al principio, no hay despropósito alguno, no pecó contra Dios. Él reconoció que desnudo, dice, salió del vientre de su madre y desnudo así partiría de esta vida. Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria, aún en medio del sufrimiento. Pero entonces, ¿dónde aplica la esperanza en esto que estamos diciendo? La esperanza aplica que tenemos una recompensa eterna esperándonos en la gloria de Dios. Si tú y yo perseveramos, si tú y yo persistimos, si tú y yo aún cansados, aún abatidos, aún afligidos, aún sufrientes, pero no dejamos de confiar en Dios, de esperar en Él, de congregarnos, de buscarlo, tenemos una recompensa junto a Él, sentado junto a Cristo en los lugares celestiales. Si sufrimos por causa de Cristo, entonces es una buena evidencia de que estamos siendo agradables al Señor. El problema es que tú y yo no suframos en el mundo, cuando el mundo nos aborrece, si somos seguidores de Cristo. Así es que vamos a sufrir, pero no debemos de perder la esperanza. Porque dice la palabra que Cristo ya ganó la victoria por nosotros y Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Hermano, espera, confía, aguarda, persevera, no desistas, sigue insistiendo, sigue buscando al Señor, sigue teniendo comunión con Él, sigue confiando que Dios provea contentamiento a tu vida, porque tal vez aquí no vas a recibir la recompensa, tal vez aquí no vas a recibir lo que estás necesitando, pero en la presencia eterna del Señor, ahí serás consolado por la eternidad y Dios te dirá, buen siervo fiel. Buen siervo fiel, mira que tuviste una vida difícil, mira que sufriste, padeciste por aquello, pero te mantuviste fiel. Y el Señor te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no esperemos la recompensa aquí en la tierra, pero sabemos que Dios es fiel y galardonador de los que le buscan. Y Él tiene recompensas aguardando por nosotros en su gloria eterna. Hasta una morada, una habitación está construyendo para nosotros y eso debe producir esperanza aún en medio del sufrimiento. Número 4, Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 dice la palabra del Señor. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser, ¿qué dice? Semejante a Él en su muerte. Si tú y yo nos hacemos semejantes a Cristo en su muerte, es decir, morir al mundo, morir a los deseos carnales, morir a las pasiones del corazón, entonces, al hacernos partícipes de su muerte, nos hacemos, y de sus padecimientos, hacernos semejantes a Él, también seremos semejantes a Él en su resurrección, en su gloria eterna. Dice la palabra del Señor que en ese día, entonces veremos cómo hemos sido conocidos, porque seremos semejantes a Él. Por lo tanto,
uno de los posibles propósitos por los cuales tú y yo sufrimos es ser semejantes a Cristo. Cristo en su sufrimiento, ya lo vimos, no abrió su boca, no reclamó, no produjo de sí mismo maldiciones, sino al contrario, rogó por el perdón de los que lo estaban atacando. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reflejar en medio del sufrimiento, el carácter de Cristo. ¿Qué mejor oportunidad para reflejar a Cristo si no es a través del sufrimiento como Él lo padeció? Ser semejante a Cristo significa ser cristiano. Y ser cristiano es ser semejante a Cristo, no solamente en la gloria, sino también en los padecimientos y, como ya lo leímos, aún en su muerte. Él dijo de sí mismo que era manso y humilde y nos invitó a aprender de él en Mateo 11:29. Aprendan de mí, dice Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Esto es también en el sufrimiento, seamos mansos y humildes. Es fácil reflejar a Cristo en la prosperidad, es fácil reflejar a Cristo en la salud, es fácil reflejar a Cristo cuando las cosas van bien, pero qué difícil es reflejar el carácter de Cristo cuando las cosas no te salen bien, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando estás padeciendo. Es más difícil, pero es la mejor oportunidad que tú y yo tenemos de parecernos a Cristo. Ser semejantes a Él es propósito de Dios. Número 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 1. Segunda carta de Corintios, capítulo 1. Versículo 4. Dice, hablando de Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, otro de los propósitos de tu sufrimiento es consolar a otros. Tal vez algún accidente, alguna enfermedad que sufriste, alguna pérdida irreparable, no tenía otro propósito más que consolar a otros. No era como castigo, no era como juicio, sino era para sensibilizarte y puedas consolar a otros que están pasando por lo mismo que tú ya pasaste. Esto significa, especialmente en la familia, por ejemplo, que tal vez mi esposa está sufriendo por algo que yo necesito aprender de parte de Dios. Tal vez tú, como padre, estás sufriendo algo que tus hijos necesitan aprender a través de tu sufrimiento de parte de Dios. No es un juicio, no es un castigo, es una lección, pero ni siquiera para ti, sino para alguien más. ¿Te imaginas eso? Que tú estés sufriendo por algo que ni es para ti, sino es para enseñar algo a los demás. Así pasa. O tal vez tus hijos están sufriendo, están padeciendo para que tú como padre aprendas de Dios algo. No es para ellos, es para ti la lección. ¿No fue acaso eso lo que hizo Jesucristo? ¿Cristo necesitaba sufrir? Pregunto. ¿Cristo tenía la necesidad de morir, de padecer, de ser golpeado, de ser atravesado con una lanza, sus manos y sus pies perforados con clavos, golpeado, burlado, escupido? ¿Cristo necesitaba eso? Entonces no era para él la lección, era para ti y para mí. Por eso, a veces
te van a pasar cosas o ya te han pasado cosas que no eran propiamente para ti, sino para consolar a alguien más, para enseñar la gloria de Dios a alguien más. Eso te va a hacer sensible. Si alguien, Dios le ha sanado del cáncer, por ejemplo, tiene una sensibilidad para poder ir a consolar a alguien que le acaban de diagnosticar cáncer. Si alguien estuvo encarcelado, tiene una mayor sensibilidad de saber lo que es la vida dentro de una prisión para ir y consolar a aquel que está en esa condición. Y es más, mis amados, aún el sufrimiento por causa de nuestros pecados, Dios lo puede también utilizar para que tú consueles a alguien más. No es un permiso para pecar, No es para que digas, bueno, me voy a drogar y que Dios me rescate y voy a consolar a los drogadictos, no. Pero sí significa que aún de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, el sufrimiento que causamos por ello, Dios lo puede utilizar para consolar a alguien más. Número 6, vayan conmigo a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Uno de los propósitos, y el mayor podría decirlo tal vez, de nuestro sufrimiento es glorificar a Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Es un privilegio que Dios nos considere para mostrar su gloria, para glorificarse a través de nosotros. El sufrimiento Dios lo ha diseñado para que tú y yo nos hagamos dependientes de su gracia y no de las personas, ni de nosotros mismos, de los recursos materiales, sino para depender de su gracia y su misericordia. Dios se glorifica en nosotros cuando tú y yo damos buen testimonio en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, como nuevamente mencionamos, hizo Job. El enemigo fue avergonzado pensando que Job iba a blasfemar en contra de Dios. Fue avergonzado por el buen testimonio que Job presentó a pesar de sus sufrimientos. Cuando la gente se admira de que tú no has perdido la fe, cuando la gente se sorprende, que dice, ¿cómo puedes estar alegre en medio de tu sufrimiento? ¿Cómo puedes estar contento, tener buen humor a pesar de esto que estás padeciendo? La gente se admira y se sorprende. Eso le provee gloria a Dios, porque Dios es tu gloria, Él es tu escudo, Él es tu fuerza y el que levanta tu cabeza. Y aún en medio del sufrimiento y el dolor, la gente se va a sorprender al ver tu entereza, tu integridad, tu fidelidad al Señor. Y eso les puede llevar a entregarse a Cristo. 7 y último. Romanos 8:28. Aquí mismo, aquí estamos cerquita. Ahorita los vuelvo a mencionar por si se le pasó a alguno. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas Dios hace que ayuden o que cooperen para bien a los que lo aman. Entonces el sufrimiento es para nuestro bien. Suena contradictorio a la forma de pensar de este mundo, por supuesto, porque el mundo dice, si se siente bien es bueno, si se siente mal es malo. No, aún el sufrimiento, que no se siente bien, por cierto, aún el sufrimiento es bueno para los que aman a Dios. Mire, vamos a sacar una conclusión lógica de esto. Usted sabe que Dios es bueno, ¿cierto? Dios no es malo, Dios es bueno todo el tiempo. Salmos 25:8, por ejemplo, no lo busque. Entre muchos pasajes en la Biblia nos habla que Dios es bueno. Salmos 25:8, por ejemplo.
Por lo tanto, si Dios es bueno, sabemos que sus pensamientos también son buenos. Jeremías 29:11 lo dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, para darte el fin que esperas. Entonces Dios es bueno, sus pensamientos son buenos, Jeremías 29:11. No solamente eso, sino que todo lo que hace Dios es bueno. Efesios 2:10 dice que Él preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, haciendo nuevamente un conteo de esto, Dios es bueno, sus pensamientos son buenos, sus intenciones son buenas y sus acciones son buenas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él es bueno, sus pensamientos también, sus acciones también. Por lo tanto, si Dios permite el sufrimiento o provoca el sufrimiento, podemos concluir que el sufrimiento es bueno. Porque Dios no hace nada malo, porque Dios no tiene ninguna mala intención, porque Dios no es malo. Todo lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él hace es bueno, y si eso incluye el sufrimiento, entonces podemos, por deducción lógica, concluir que el sufrimiento es bueno. Por lo tanto, podemos descansar en la confianza de que Dios tiene buenos propósitos para con nosotros, aún en medio del sufrimiento. ¿Me permite un momento? ¿Sí? Si nos espera al final, por favor, para que no... Al final ya la podemos... Por lo tanto, Dios no está sorprendido por nuestro sufrimiento. De hecho, Él puede ser el causante de nuestro sufrimiento, o cuando menos Él lo permitió. Por lo tanto, la perspectiva que importa en nuestro sufrimiento no es nuestra, sino la perspectiva de Dios. No nuestro punto de vista, sino el punto de vista de Dios, el por qué estamos sufriendo. Si tú y yo pudiéramos considerar en su plan perfecto que Dios nos pasa por el sufrimiento para quebrantar nuestro orgullo, para hacernos dependientes de Él, para avivar nuestra esperanza de consuelo eterno, para hacernos semejantes a Cristo, para consolar al prójimo, para su gloria, para nuestro bien, entonces nuestra percepción del dolor y del padecimiento por causa de Cristo nos llevaría a estar contentos. Y como dice Hechos 5:41, a considerarnos dignos de sufrir por su voluntad. Ponte de pie, vamos a orar. Entonces, el propósito, o algunos de los propósitos, repito, no son todos, del sufrimiento es quebrantar, conocer más a Dios, producir esperanza, ser semejantes a Cristo, consolar a otros, glorificar a Dios y también para nuestro bien. El camino que Dios ha definido para todo creyente está lleno de sufrimiento. Cosa extraña no es sufrir en el mundo. Cosa extraña es no sufrir en el mundo. Cuando ves las noticias, cuando te enteras lo que está pasando, ya no tan lejos, aún en nuestra propia ciudad, cosas que no se habían visto antes, eso trae sufrimiento, trae dolor, trae pesar de ver la condición en la cual se encuentra la humanidad, y eso nos debe de hablar de que este camino es un camino trazado por el sufrir hasta llegar a la presencia
de Cristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque a lo largo de estas semanas nos has hecho entender que el sufrimiento es parte de la vida en Cristo, que de hecho el no sufrir sería tal vez una llamada de atención de que no estamos haciendo las cosas correctas a tus ojos, porque sabemos que el mundo, como está escrito, nos aborrece y por lo tanto, al ser aborrecidos por ellos, estamos demostrando que nuestra presencia no les es agradable. Y eso habla que estamos demostrando a Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar. A tu Hijo lo aborrecieron primero que a nosotros. Y eso ciertamente produce sufrimiento. Si estamos llamados a sufrir, Señor, te rogamos, Padre, que nos consueles, que nos fortalezcas, Señor. Que eso produzca en nosotros, Señor, perseverancia, un carácter probado y esperanza, y un consuelo eterno en tu presencia, Señor. Lo pedimos, amado. No preguntemos por qué, sino haznos saber para qué. Y si no alcanzamos a comprender para qué, cuando menos en nosotros haya la certeza de que es para tu gloria y para nuestro bien. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Al estar en la presencia, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro cuando veo la grandeza de tu dulce amor.
de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos a ti, Señor, y te damos gracias, Padre, porque en medio del sufrimiento te conocemos más. Quebrantas el orgullo, Señor. Nos haces ser más semejantes a Cristo. Nos das esperanza, Señor, del consuelo eterno. Lo haces para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias. Y también lo utilizas para consolar a los que están sufriendo, Señor. Gracias, Padre, por considerarnos dignos de padecer por tu causa. Amén.